Shalom hermanos, Laila Top, muy buenas noches. Hemos llegado otra vez a otro estudio. El título de este estudio se llama De muerte a vida. Y este estudio lo podemos encontrar en la Parashá 28 de la Torá, que es Vaikra, que es Levítico capítulo 14. Entonces, vamos a hablar de esto, de lo que es de muerte a vida, o la parashá se llama Mesorá. No les voy a dar no voy a dar ahora sí que no voy a dar la parashá, pero cuando terminen el video les voy a poner un enlace de la persona con la que he estado estudiando la Torá y de donde he agarrado los estudios para poder entender más la Biblia y llegar a un entendimiento más claro y sobre las escrituras originales. Esta persona tiene una serie de videos y él se va exactamente a los escritos originales. Entonces, para mí es una persona muy conocedora de la Torá, muy conocedora de todo la Biblia. Entonces, y no está basado en alguna religión, sino es un estudio profundo que él hace acerca de la Torá. Entonces, de ahí yo también estoy aprendiendo, así como estoy enseñando, estoy aprendiendo, y hay temas muy difíciles de explicar porque pues yo no sé hebreo, pero esa persona, como les digo, les voy a dejar el enlace. Esa persona les va a explicar bien esa parashá. Si lo quieren seguir, adelante, síganlo. Les aseguro que les va a servir de edificación. El tema que quiero tocar ahorita es de muerte a vida, como les había dicho, y sigo en pie de querer poder estudiar Apocalipsis sin engaños, sin torcer la palabra. Entonces, para allá es para donde vamos ahorita. Ok, entonces esta parashá nos habla de la persona afligida con lepra, pero la persona con la que he estado estudiando, la interpretación de Tzara o Mesorá, Tzara no quiere decir lepra, sino quiere decir una persona afligida que no puede servir, tiene que estar separada. De hecho, la interpretación de tribulación y Tzara, yo las junté porque a mí me llamó mucho la atención que tribulación y Tzara casi suenan iguales. Entonces, pues ahora sí que yo leyendo y repasando varias veces el Apocalipsis me he estado dando cuenta de muchas similitudes en palabras, tanto hebreas como o tanto de arameas o de diferentes palabras que vienen representando casi lo mismo. Entonces, en este de los casos, Tzara y Tzara, que viene siendo tribulación, viene representando a una persona que no está disponible para el servicio, no está disponible para continuar. Es una persona que no está. Es una persona, pues prácticamente se le llama muerta. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es sobre la resurrección. Cuando yo empecé a estudiar esto y empecé a entender varias cosas sobre de muerte a vida, yo le preguntaba a la gente
sobre todo a los religiosos, les preguntaba, la resurrección fue durante el tiempo que estuvo predicando Yeshua o fue después de la muerte. Y toda la gente me dice que es después de que fue crucificado, él resucitó. Entonces nos vamos a dar cuenta que este estudio y esta parashá nos está enseñando todo lo contrario, que Yeshua fue resucitado antes de ser crucificado. Entonces esto quiere decir que él ya estaba vivo antes de vivir, o antes de resucitar, o antes de la resurrección. Él estaba más vivo que nunca. Entonces vamos a buscarlo y vamos a entender por qué dice esto. Entonces dice: si hay entendimiento de esta parashá, se hace un ritual para la sanación de la lepra, pero mientras tiene uno lepra es considerado muerto para el servicio de Elohim. Por esta razón se hacía el ritual, por esta razón se hacía el ritual para la purificación y pueda la persona servir a Elohim. Un ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a leer la parábola del hijo pródigo para poder entender esta parashá y poder también entender lo que nos estaba diciendo Yeshua sin explicarnos por medio de la Torah o por medio de Levítico 14, capítulo 14. En aquel tiempo no tenían capítulos, pero sin ir al Levítico, él explicó Levítico por medio de esta parábola. Entonces la parábola la encuentras en Lucas 15 del 11 al 32. Vamos a leerla y conforme la vamos leyendo, la vamos a ir explicando. Lucas 15, 11, 32. Otra vez Yeshua dijo: un hombre tenía 2 hijos. Obviamente estos 2 hijos representan el hijo que sirve, vive en el Mishkan, y el hijo que ¿cómo se llama? El que pide su parte de la herencia, que es el mundano. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida de excesos. Pero después de que había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Leo hasta todo el capítulo 14. Entonces aquí nos habla del hijo menor que pidió la parte de su herencia, la convirtió en dinero y la ganó en excesos. Prácticamente la vida mundana, la vida en el mundo, está llena de excesos. Entre más uno trabaja, más quiere. Entre más gana, más comodidades quiere. Entonces esos fueron los excesos de la cual el hijo pródigo, el hijo menor que pidió parte de su herencia, esos fueron los excesos que él tuvo. Pero después de que se había gastado todo, se levantó una hambruna. Esta hambruna se representa como hambre de comida para el cuerpo, pero realmente es una hambruna de conocimiento. Esta hambruna viene siendo una hambruna de Torah, una hambruna de la palabra de Elohim. Entonces se levantó esta hambruna en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue uno de los verso 15. Así que fue uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a su campo para alimentar cerdos. Entonces él cuidaba o se empezó a cuidar animales inmundos. El 16. Y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Entonces
les voy a decir tal cual como está en la Biblia. La Biblia siempre ha representado, y es medio raro, pero siempre ha representado a los gentiles como animales inmundos. Y como aquí se habla de alimentar cerdos, eso quiere decir que él llegó a trabajar con personas goim, o sea, gentiles. Entonces, pero obviamente como los gentiles están acostumbrados, o los goim están acostumbrados a comer de todo, él no estaba para alimentarse de la misma manera. Entonces, por eso es que apacentaba cerdos o cuidaba cerdos. Eso era la interpretación de lo que este muchacho, que había malgastado todo, estaba poniendo Yeshua al decir que los cerdos comían, pero él añoraba comer cosa buena de la cual se alimentaban, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre, vamos a hacer una pequeña análisis en cuanto a los jornaleros del padre. Entonces, el padre viene representando Elohim, el Mishkan viene representando su hogar, de la cual él pidió la parte de su herencia, y los jornaleros de su padre vienen siendo los que sirven en el Mishkan, que vienen representando a los Malach y a los Elohim. Entonces dice: de mi padre tenían comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Dice: me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando dice: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, es que ha pecado contra su hogar, su casa, su Mishkan, y contra el padre por haberle pedido la parte que le correspondía de la herencia. Verso 19: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. O sea, él ya estaba empezando a querer volver al Mishkan, pero siendo primero un jornalero, un malaj, y ¿cómo se llama? Y para empezar a servir. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, y corrió y echó sus brazos sobre él, besándolo tiernamente. Entonces, cuando él va de regreso a casa, su padre lo ve antes de que él llegue, se echa a correr, lo abraza, lo besa, y obviamente entra en compasión el padre. De esa misma manera, Dios Padre, el Creador, nos recibe a nosotros cuando somos sacados del mundo, de toda nuestra inmundicia, de la forma de vivir del mundo, y nos queremos regresar al Padre. Entonces, de esa manera es regocijado el Padre por regresar a nuestra casa. Entonces, y él es movido a compasión, no hay juicio en él. Entonces, obviamente, tiene que uno hacer arrepentimiento genuino para poder llegar otra vez y vivir conforme al Mishkan. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándolo tiernamente. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni digno de ser tu hijo. Pero su padre le dijo a su esclavo: pronto traigan una túnica, que viene siendo el talit, la mejor, póngala sobre él, póngale un anillo en su dedo y zapatos en sus pies. Entonces, cuando el padre le dice: póngale una túnica, póngale sobre él una túnica, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies, eso quiere decir que él está, el Padre, igual el Padre de nosotros, el Creador,
nos recibe de la misma manera, nos llena de bendición con el talit, nos cubre con el talit. El dedo representa como el matrimonio, como les había comentado anteriormente, que la novia vienen siendo no X iglesia, cualquier otra iglesia, no, vienen siendo los que viven conforme al Mishkan. Entonces el dedo viene representando que se está comprometiendo el hijo de nuevo con el papá. Y los zapatos es la bendición para que vaya por buenos caminos. Entonces, para que sus caminos sean rectos. Entonces, eso es lo que viene siendo. Cuando se habla del anillo en el dedo y los zapatos y la túnica, se está hablando prácticamente del bautismo. O sea, ya te estoy bautizando, te estoy purificando para que entres al Mishkan. De la misma manera nosotros nos purificamos para entrar al Mishkan. Traigan el becerro que ha sido engordado, mátenlo, comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Entonces, la parashá de lo que estaba hablando habla de muerte a vida. Y esto nos habla también de muerte a vida. Cuando el hijo pródigo o el hijo menor se había ido a derrochar su parte de su fortuna, él es considerado muerto porque ya no tenía servicio en el Mishkan, ya no servía a Elohim. Entonces, así es como él fue muerto. Él decidió morir por no seguir en el servicio del Mishkan. Por eso es que dice traigan el becerro, comámonos, porque este hijo mío estaba muerto. Entonces el verso 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo, estaba perdido. Entonces cuando dice revivido, eso está hablando de la resurrección. Estaba perdido, o sea, nosotros nos perdemos en el mundo, pero ahora somos encontrados cuando volvemos a casa a servir o a vivir conforme el Mishkan. Y comenzaron a celebrar. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa y oyó la música y las danzas, de modo que llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó: ¿qué está pasando? El sirviente dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado a matar el becerro engordado, porque ya lo tiene de regreso, sano y salvo. Entonces, esto prácticamente el becerro que se mata para la celebración que se está tomando en ese momento es la celebración de Pesaj, porque cuando nosotros hacemos de Pesaj, hacemos vamos de muerte a vida. Hemos estado viviendo mundanamente cuando nos acercamos a Yeshua para que nos presente otra vez como hijos de Elohim. Entonces, eso es lo que viene representando el becerro. El becerro viene representando Yeshua, porque nosotros nos regocijamos por el cordero que se come en Pesaj y los panes sin levadura. Entonces, porque hemos regresado sanos y salvos hacia el Padre. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa, por lo tanto su padre salió y le suplicó. Entonces, ahí es cuando en el Mishkan se conoce como lo contrario que Elohim quiere. Elohim quiere que todos vivamos en una paz, en una armonía, en un amor, pero en de los casos hubo un sentimiento contrario al Padre, y el Padre lo pudo o lo puede rectificar enseñándote que todo lo que uno tiene lo hemos recibido del Padre.
y que se regocije uno cuando uno es arrepentido de su vida mundana y quiere regresar a su casa. Entonces, de la misma manera que el Padre ha recibido, de la misma manera la gente que ha sido, que se ha despertado del mundo y que ha venido a regocijarse de la palabra y a conocer y a vivir una vida apartada, de la misma manera nosotros debemos de llegar a abrazarlos y enseñarles el camino, ponerles la túnica, ponerles el anillo y ponerles sandalias, o sea, enseñarles el camino. Ese es nuestro trabajo como servidores de Elohim. Entonces estamos rescatando, estamos llevando a salvación a la gente. Entonces la salvación no es para el día que tu cuerpo muere. La salvación es en esta vida. En esta vida, cuando tú dejas de vivir carnalmente en tu cuerpo, con los deseos de la carne, mundanamente, cuando tú dejas de vivir así y empiezas a vivir una vida espiritual, una vida kadosh, apartada del mundo, entonces ahí es donde entras en salvación. Pero ha habido gente que todavía se queda pensando, la salvación se pierde una vez que ya la tienes. Obviamente, por eso están los escritos que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodo. ¿Por qué? Porque si una vez fuiste salvo y regresas a tus caminos, vuelves como a morir otra vez. Entonces, ese mismo pasaje te lo está explicando. Pierdes la salvación. No es que la pierdas, sino es que la estás rechazando. Entonces no te voy a decir pierdes la salvación, porque tú sabes lo que haces. La persona que lo está haciendo sabe lo que está haciendo, sabe lo que está mal, ya tiene conocimiento. Entonces, dice, por lo tanto el padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora este hijo tuyo viene quien despilfarró todo tu propiedad con prostitutas, con excesos, y por él matas el becerro engordado. El padre dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Realmente eso es lo que el Padre, el Creador, el Creador de nosotros, es lo que nos ha dado todo lo que vemos. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestros padres, todo eso, el Creador nos los ha dado a nosotros para aprender a amar. Entonces todo esto, y todavía nosotros queremos sacarle más al mundo, así matándonos entre nosotros. Entonces dice, teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces esta parábola nos está enseñando que la resurrección no viene cuando tu cuerpo se muere. Y esto era lo que yo quería darles a entender. Eso no es así. La salvación no va a ser para el día de tu muerte. Todas las doctrinas, todas las religiones nos han enseñado esto. Que el día de tu muerte vas a tener una resurrección. No es así. La resurrección la tienes cuando empiezas a alejarte del mundo. ¿Ok? Ahora vamos a decir qué decía Yeshua en cuanto a esto que yo les estoy diciendo. Por eso es que yo trato siempre de estudiar realmente lo que Yeshua nos estaba tratando de enseñar.
no una doctrina, sino lo que Yeshua trataba de decirnos. Y él trataba de decirnos que sí, que la salvación, la resurrección, la vida viene cuando uno está aquí, conforme uno está viviendo. Ahora, Yeshua está para nosotros, para darnos esa vida eterna, para sacarnos del mundo. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Ok, vamos a Juan 5:24 hasta el 26. Dice: de cierto les digo yo a ustedes, el que escucha mis palabras, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo yo a ustedes, que viene el tiempo y también la hora cuando los muertos escucharán la voz de bendito Elohim, Yahweh, y aquellos que la escuchan vivirán. Entonces, ¿de qué muertos está hablando? De los que viven en el mundo, de los que viven con los deseos de la carne. Esos son los muertos que escucharán la voz de Elohim, Yahweh. Entonces, es algo increíble, y cuando yo lo empecé a leer, yo me perturbé cuando yo escuché la parashat por medio de Eric, con el que estoy aprendiendo. Yo dije, wow, o sea, el libro tiene una profundidad tan grande, las palabras de Yeshua, que son increíbles. Entonces, esto es lo que nos está dando a entender. Dice el capítulo 25, dice, el verso 25 de Juan 5:25, dice: de cierto les digo yo a ustedes, que vienen tiempos y también la hora cuando los muertos escucharán la voz del bendito Yahweh, de Baruch Yahweh. Aquellos que le escuchen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo para que tenga vida en sí mismo. Entonces, así nosotros, cuando escuchamos la voz, así como muchos la hemos escuchado y nos hemos puesto a estudiar la Biblia, no metiéndonos en doctrinas, sino leyéndola profundamente, tratando de averiguar y encontrar la verdad de las Escrituras. Entonces, y una vez que ya las encontramos, lo más hermoso, lo más bonito, lo que más a mí me gusta es enseñarlo, darlo a que la gente conozca que está escrito y que está puesto de esta manera. Ahora, Apocalipsis, antes de llegar a Apocalipsis, vamos a ver donde dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:1. También ustedes que estaban muertos, les dio vida en sus transgresiones y en sus pecados. O sea, cualquiera que vive en pecados está muerto. Donde una vez caminaba en el curso del mundo presente, según la voluntad del príncipe que domina en los aires y el espíritu que actúa siempre en los hijos de rebelión a la Torá. Y también todos nosotros, entre ellos, caminábamos en el tiempo pasado en los deseos de la carne. Entonces aquí nos está explicando realmente que el caminar en los deseos de la carne son personas que ya están muertas. Y haciendo los placeres de nuestra mente, y éramos hijos de la ira por naturaleza como el resto de los hijos del hombre. Pero Elohim Yahweh, lleno y rico en piedad, con su amor que nos ha amado, después que nosotros estábamos muertos en transgresiones, nosotros vivimos en el Mesías, y en gracia
ustedes han sido salvos. Entonces, por esta razón, cuando uno se aparta del mundo y vive fuera de los deseos de la carne, el espíritu de Yeshua, que es el espíritu de la verdad, está en nosotros, y es por eso que Él viene siendo nuestra salvación. Por eso es que se reconoce a Yeshua como el Hijo de el Padre que nos da la salvación. Ahora, antes de llegar a Apocalipsis, voy a irme a otro pasaje que es Primera de Juan 3:14, y nos va a hablar de lo mismo. Primera de Juan 3:14. Dice: nosotros por nuestra parte sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque seguimos amando a nuestros hermanos. Todo aquel que odia a su hermano es asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. ¿En quién? En Yeshua. La manera que venimos a conocer el amor es por medio del que entregó su vida por nosotros. Y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene posesiones de este mundo y ve a su hermano en necesidad y aún cierra su corazón en contra de él, ¿cómo puede estar amando a Elohim? Entonces, si nos damos cuenta, vivir en el amor es vivir en el espíritu de Elohim. Este es el pasaje de Primera de Juan que nos está invitando o llevando a vivir en el amor para permanecer en el espíritu, y todo aquel que vive en el espíritu vive realmente. Apocalipsis 20 del 5 al 6. El resto de los muertos no vinieron a la vida. O sea, estos están hablando de las personas que viven mundanamente. No vinieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, se cumplió el día en el que ellos encuentran. Porque acuérdense que hay un pasaje de Pedro que dice, para Elohim 1000 años, un día es como 1000 años. Entonces aquí lo que nos está diciendo, el resto de los muertos, o sea, el resto de los que viven mundanamente, no vinieron a la vida, no vinieron a la vida espiritual, hasta que se cumplió el día en que ellos se dieron cuenta, en que ellos despertaron. Esta es la primera resurrección. O sea, cuando ellos despertaron, cuando ellos se dan cuenta, para ellos es la primera resurrección. Y verso 6, Kadosh es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, apartada es la persona, apartada del mundo es la persona, cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, cuando empieza a despertar, que no es la vida terrenal la que debemos de vivir, sino una vida espiritual. Entonces, sobre él la segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? La muerte de la carne. No tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Elohim y del Mesías, y gobernarán con él por 1000 años. Obviamente, cuando dice gobernarán por él por 1000 años, quiere decir día a día. Lucas 9:60. Vamos al 59. Lucas 59 al 60, y vamos a ver por qué dijo eso. Lucas 59 al 60. Ok, 9:59. Dice: y Yeshua le dijo a otro hombre: sígueme. Pero el hombre respondió: Adón, deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Yeshua le dijo: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Elohim Yahweh.
Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender aquí igualmente? Mucha gente lo ha malinterpretado este pasaje, pero realmente lo que él estaba diciendo, dejar que los muertos entierren a sus muertos, es dejar que el mundano, que el que vive en el mundo, entierre al que ha muerto carnalmente. Y tú ve espiritualmente a proclamar el reino de Elohim. Entonces, para proclamar el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino de los cielos, primero tienes que tener conocimiento del reino para que puedas. Y obviamente no es estudiar siempre tanto. No es estudiar tanto, sino estudiar y empezar a pedir al Padre entendimiento y conocimiento del Espíritu para poder enseñar lo correcto y no una doctrina. Entonces, esto es lo que yo quería enseñarles, esto era lo que yo les quería decir. Realmente que el reino de Dios está basado en muchas cosas. Primero, es no vivir en la carne. Cualquier persona no entra al reino de Dios, cualquier persona carnalmente no entra, ni los deseos de la carne ni los deseos del mundo entran al Mishkan, entran al cielo. Entonces todo lo que entra al cielo tiene que ser vestido incorruptible, o sea, vestido espiritualmente, y lo espiritual es lo que hace lo correcto, lo que vive en el amor. ¿Ok? Entonces todo eso entra. ¿Quiénes son los que sirven en el cielo? ¿Quiénes son los que sirven en el Mishkan? Son los Malachim, Elohim, Yeshua y el mismo Dios. Entonces todo ese conjunto, todos todos esos pasos nosotros tenemos que seguir para poder estar viviendo eternamente en el reino. Como decían las escrituras, o como yo se los dije en el video del reino de Dios, el reino está dentro y fuera de uno. Entonces, todo lo que Dios nos ha puesto, lo que el Creador nos ha puesto en las escrituras, no está muy lejos de poderlo entender o encontrarlo. Está al alcance de nuestras manos. El problema es que mundanamente lo han traducido mal, lo han enseñado mal y no te han permitido aprender a vivir dentro del Mishkan. Entonces, esta es la idea. Mi idea es, o la idea de Yeshua es que nosotros todos los más que se puedan, despierten espiritualmente. Eso es lo que Yeshua enseñaba. Obviamente en aquellos tiempos, en el tiempo de Yeshua, no teníamos la tecnología, no teníamos la misma forma de hablar. Eran un poquito más difícil de poder hablar sobre el espíritu o espiritualmente a la gente. Por eso es que lamentablemente llegaron a crucificarlo, porque no lo entendían. Pero ahora nosotros tenemos los recursos, tenemos la forma, tenemos ahora sí que el conocimiento de Yeshua, que nos ha podido llevar a entender todo lo que es la escritura. Pero tenemos que dejar de vivir terrenalmente. Esa es la idea de las escrituras. Recuerden, la Biblia no es un libro para doctrinas, es un libro espiritual para despertar espiritualmente y entrar a la vida eterna. Así Yeshua nos lo ha enseñado. ¿Ok? Shalom, hermanos, gracias por escucharnos. Espero que haya sido de edificación. Si les gustó esta enseñanza, denle un like para que empiece a haber más movimiento en el canal. Suscríbanse para que pueda yo poder hacer en vivos, hacer videos o enseñanzas, o podamos aprender todos juntos y compartir estudios
denle like, júntense aquí, congréguense para poder encontrar la verdad de las escrituras. Y hay que hacernos grandes. Hay que hacernos grandes, hay que enseñar esto, hay que enseñar el Malhut Hashamaim, las Besoraja Malhut, perdón. Hay que enseñar las nuevas del reino. Eso es lo que tenemos que enseñar, las nuevas del reino. Ok. Shalom, hermanos, y gracias.